Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, queremos agradecer al Centro Universitario por la oportunidad de brindar este taller, ¿no? Las emociones en tiempo de cuarentena y a todas las personas que en este momento nos pueden estar mirando. Disculpas desde ya, bueno, por el desperfecto técnico que tuvimos el 12 de junio, pero bueno, acá estamos nuevamente. Bueno, muchas gracias a Mariano por la asistencia técnica y al Centro Universitario Vicente López por el espacio. Y también a la gente, ¿no? Que está ahí mirando esta charla que elegimos titularla Las emociones en tiempo de cuarentena, ya que, bueno, tanto Marcela como yo llevamos a cargo prácticas tanto a nivel público como privado y observamos que hay ciertos malestares en relación al aislamiento que se repiten y que estaría bueno poder hacer un espacio abierto a la comunidad para empezar a charlar de estas cosas. Por eso, bueno, la charla de hoy es, en principio, introductoria para ciertos temas, que también la idea es después abrir un espacio para charlar eh, ciertos puntos que necesitan de mayor extensión, que bueno, también el centro va a estar avisando de las diferentes fechas, así que si les interesa una particular, estén atentos y nos reencontraremos en ese momento. Eh, bueno, también invitarlos a, en caso de que a medida que estemos haciendo la presentación les surja alguna pregunta en particular, la pueden volcar, inclusive también el tema de los espacios posteriores que se van a abrir. Tenemos ciertos temas planificados, pero también está abierto a si surge algún tema en particular que no lo estamos teniendo en cuenta y les parece que estaría bueno hacer un espacio, también se puede dar esa posibilidad. Claro, lo agregaríamos, ¿sí? Tal cual. Que claro, a ver, la idea del espacio es ese, poder charlar de estas cosas que se nos está dificultando en relación a tantos días de aislamiento. Ujú. Por eso elegimos el tema de las emociones, porque me parece que engloba diferentes malestares que tienen que ver con el encierro. Eh, por eso empezamos la charla eh, viendo esta relación que hay entre las emociones y los otros. A medida que cualquiera sea nuestro momento vital, el otro y espacios con el otro son necesarios para nuestro bienestar. Cuando somos muy chicos, estos otros son los más cercanos, los familiares, los que nos brindan los primeros cuidados, que también los que nos, aparte de los cuidados, nos brindan herramientas para poder ir tramitando estas tendencias internas que todos tenemos. Todos tenemos eh, tendencias agresivas, tenemos necesidades, tenemos tendencias sociales, y los otros, primero los más cercanos, nos van dando herramientas para poder tramitarlas. El ejemplo que se usa usualmente en psicología es el niño cuando llora porque tiene hambre, llora por una tensión. Es la madre o la que esté a su cargo la que traduce eso como un llamado por hambre. Entonces, a partir de el lenguaje se empiezan a organizar esas tensiones, ¿sí? Ujú. Esto es en un momento muy temprano, pero la relación con el otro se sigue manteniendo en el resto de la vida y también las emociones y las tensiones van cambiando, pero siempre es en relación a un otro. Por ejemplo, en la escolaridad, eh, tanto el niño, luego el joven, también va adquiriendo nuevas herramientas en relación a la socialización y al manejo de estas tendencias. Entonces, por ejemplo, las tendencias agresivas se van tramitando a partir de la competencia. También se aprende a socializar con otros pares y con otros que vienen de orígenes diferentes, que tienen una mirada diferente a nosotros. Para eso también nos sirve el colegio.
inclusive a ver, desde nuestro punto de vista, más allá de los contenidos que se pueden ver en las diferentes instituciones escolares, nos parece que lo central de la escolaridad es esto, ¿no? La posibilidad de socializar y la posibilidad de adquirir estas herramientas. Entonces, en una situación como la de ahora, en la que los chicos están en casa, el colegio nos brinda los contenidos, en muchos casos los padres muestran preocupación por no poder abordar estos contenidos. Entonces nuestra propuesta es eh, poner el norte, orientarnos en relación a esto. ¿Qué es lo esencial del colegio? Bueno, lo esencial del colegio es brindar horarios, un encuadre y un espacio para socializar. Entonces, cuando esto falta, en este momento de aislamiento, lo importante es poder sostener algo de eso. Todo no va a ser, porque el colegio cumple una función fundamental para esto, pero centrarnos en eso. Y centrarnos en eso quiere decir esto, donarle a los chicos un espacio para trabajar, un lugar que sostengan los vínculos con los chicos, con los de su grado, con los de su colegio, pero que mantengan un vínculo asiduo con ellos. Bueno, por eso es un tema que es uno de los temas que tenemos pensado después más adelante, trabajarlos de manera más detallada en estas herramientas para poder darle a los chicos este encuadre que le va a estar faltando al no estar yendo al colegio. Ujú. Bueno, en relación a la etapa adulta de la vida, acá también el lugar que ocupa un lugar fundamental en relación a esto de la socialización, del compartir con los otros y el de ordenarnos, es el trabajo. El trabajo también nos da consignas, nos organiza, nos da un horario. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos este organizador? En muchos casos hay mucha gente que está en aislamiento en mayor o menor medida en relación a la tarea que haga, ¿no? Algunos la pueden hacer desde la casa, otros están yendo al trabajo pero de manera alternada. Entonces, en cierta medida, todos un poco este espacio de producción se nos vio alterado. Entonces, el reto, tanto en el trabajo como en los estudios superiores, también es un lugar donde producimos. Entonces, hay que pensar cómo se sostienen estos trabajos y estos lugares de producción desde casa, ya que antes los límites estaban bien definidos porque uno iba al trabajo y era el lugar en el que producía, o iba a la universidad y era el lugar en el que producía, y después volvía a casa y descansaba. En cambio, en la actualidad, eh, tanto el lugar de producción como el lugar de descanso se ubican en el mismo lugar, que es en la casa. Entonces, por eso es importante poder pensar eh, herramientas que nos ayuden a poder organizar eso, porque pasa de gente que estando en la casa trabajando no puede parar de trabajar, y también gente que no se puede organizar con estas tareas en el espacio de su casa, ¿no? Eh, por eso también va a ser un tema que más adelante nos vamos a extender en esto, ¿no? En estas herramientas que podemos buscar para hacer de nuestra casa un El espacio lugar en de el que pueda. trabajo, claro, Exactamente. claro. Y bueno, también queríamos tener unas líneas en relación a la adultez mayor, que es un momento de la vida en el cual esta exigencia, tanto en un momento era escolar y en otro momento laboral, baja. Entonces, como baja, vuelve a resurgir la importancia de los vínculos más cercanos. Eh, es por eso que, bueno, muchas personas que se dedican puntualmente, especialistas que se dedican a la adultez mayor, recomiendan esto de abonar
grupos de interés, viajes, actividades grupales, para sostener algo de esto que es tan importante para el ser humano y para tramitar estas tendencias que tenemos que son innatas. Eh, Acá también tenemos pensado hacer más adelante un espacio de trabajo para trabajar puntualmente la problemática del adulto mayor en este momento de aislamiento. Sí, yo creo que ellos tienen como una necesidad, ¿no? Todavía de mantener los vínculos sociales como es una manera de mostrarse y se sienten activos a través de todas las salidas que vienen haciendo. De hecho, me parece que lo hemos visto hace unas semanas cuando de pronto todos estaban en la calle, ¿no? Yendo a cobrar la cola del banco y demás. Más allá de que eso después se reorganizó, fue su necesidad de ir en búsqueda del encuentro, de la rutina y de lo que ellos generalmente tienen organizado como para hacerlo, ¿no? Como punto de encuentro. Entonces, estos espacios sociales para ellos son como muy importantes, ¿no? Como tienen que ver con su propia existencia. Y me parece que también las expectativas de vida se han ido aumentando en ellos, ¿no? Entonces, no solo nosotros, yo he escuchado hablar de estos adultos mayores en esta época, si bien son población de riesgo, como venía diciendo Mauricio, no sé si quieren estar adentro y que el otro le haga la compra, ¿no? La dependencia del otro, aún quieren mostrarse como activos y que pueden y ser ellos ir en búsqueda de lo que quieran o necesitan. Entonces, bueno, hablar un poco de esto, ¿no? De los riesgos, a lo mejor a veces un poquito exagerados que están tomando, y en cómo ayudarlos a nivelar y a comprender las situaciones actuales de ellos según la etapa de vida que están transitando, ¿no? Por eso, como decía Mauricio, es un tema que nos parece muy interesante como para poder trabajarlo en un momento, a lo mejor como en un taller de encuentro posterior que vamos a hacer, ¿sí? Tal cual. Sí, a ver, la importancia de hacer este recorrido en diferentes etapas de la vida es esto, hacer visible que cualquiera sea nuestro momento vital, construimos espacios con los otros, los cuales son fundamentales para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué pasa cuando en momentos como este esos espacios se ven alterados o impedidos en cierta medida? Bueno, cuando no contamos con esos espacios, con esas herramientas que teníamos para tramitar estas tendencias innatas, se genera malestar, ¿sí? Malestar que se traduce, nosotros proponemos tres grandes grupos, de los cuales, a ver, generalmente se presentan de manera mixta, pero cada personalidad tiene cierta tendencia a tramitar este malestar de cierta manera. Estos tres malestares que proponemos son la agresividad, la ansiedad y la angustia. En relación a la agresividad, se puede decir que es, bueno, estas tendencias internas que tenemos, esta tensión, eh, se tramita volcándola hacia el exterior o hacia uno mismo. Hacia uno mismo puede ser a partir de, por ejemplo, estar más autocrítico hacia uno mismo, inclusive en casos más graves o en niños y adolescentes puede llegar al daño físico. En relación a la agresividad hacia los otros, bueno, se puede ver quizás en situaciones de la vida cotidiana que no nos molestaban, como nos puede llegar a molestar en este momento. O sea, puede ser un estado más irritable. Creo que encuentran causas en esta situación particular que estamos viviendo, ¿sí? O sea, es diferente, bueno, nos parece importante poder diferenciar una agresividad que, como venimos diciendo, es innata del ser humano y que en circunstancias normales quizás la podemos tramitar a partir de la competencia, de los trabajos, o sea, para competir, por ejemplo, por un puesto laboral es necesario montos de agresividad, que no es nada fuera de lo normal, es constitutivo y sano del ser humano.
Entonces, esa es la agresividad innata, por un lado. Muy importante diferenciar de lo que es la violencia, ¿no? Tal cual, cuando hablamos, ¿no?, de un poco de violencia, hablamos que en estos tiempos de cuarentena, a los que estamos todos compartiendo y sometidos a mantenernos dentro de nuestra casa, ¿no? Es un tiempo de aislamiento, entonces este impedimento que estamos teniendo, ¿no?, de realización y descarga social, como viene diciendo Mauricio, vemos que no es posible. Entonces estamos frente a una vuelta hacia adentro, ¿no?, una vuelta hacia nuestro interior, donde se pueden hacer presentes situaciones complejas en las relaciones entre las personas, ¿no? No manifestadas de una manera tan aparente, pero que hoy, puertas adentro, quizás esto empieza a ser como un poco más de ruido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, yo estoy hablando de la posibilidad de una violencia doméstica. Y cuando hablamos de violencia doméstica, quizás diferenciarlo a lo que recién decía Mauricio con respecto a lo que tenga que ver con la agresión, ¿no? Hablamos de algo innato, de algún lado constitutivo, pero en cambio la violencia se nos presenta como una conducta aprendida, que siempre va a tener una intencionalidad y está en relación a un otro, ¿no? Entonces, esta violencia doméstica se puede ver agravada en estos tiempos, ¿no? Por todo el contexto en el cual nos estamos moviendo prácticamente en el interior de nuestros hogares. Y entre las condiciones que a lo mejor pueden agravar, mantener, ¿no?, o sostener estas situaciones de problemáticas de violencias en el interior de las familias, podemos encontrar estas dificultades, ¿no? La dificultad de no visibilizar lo que nos está pasando, de no poder ver esta situación como un hecho que no es propio, que no es apropiado, digamos, ¿no? Y también de no reconocerlo como un problema. Si yo no reconozco esto como un problema, lo voy a tratar como algo normal. Empiezo a no sentirlo como que me moleste lo que está pasando, aunque interiormente sí, porque empezamos a poner como aceptable cosas que no tienen que ser aceptables, ¿no? Tenemos como adecuado estas situaciones y no son buenas, ¿sí? Entonces, en esto, sí, lo que se va a poner en juego es las emociones. ¿Y qué pasan con las emociones? Y en este caso se van a ver alteradas. Estoy aceptando algo que sé, en el fondo, que no está bueno para mí. Entonces, habitualmente el recorrido de las personas por reconocer la violencia no es algo que surja de un día para el otro. Generalmente lleva un tiempo prolongado, ¿no? Y en este tiempo prolongado seguramente va a haber periodos que van a ir pasando por diferentes situaciones y diferentes etapas, ¿no?, en el ámbito familiar, que van a ir reagudizando estas manifestaciones. Puede haber momentos de calma, momentos nuevamente de violencia, y termina haciéndose cíclico. Pero en estos momentos de aislamiento, seguramente, y de esta crisis que estamos viendo sanitaria, esto se puede reagudizar. ¿Qué otras cosas pueden reagudizar estas situaciones de violencia? Y también puede ser estas crisis socioeconómicas. ¿Qué pasa con el trabajo? Consigo, sigo, no, gente que pierde el trabajo, ¿no? Crisis de pareja, crisis familiares. Todo esto va a influenciar en cómo se va a ir manifestando estos comportamientos en el interior de las familias o de los hogares, ¿no? Bajo ningún punto de vista hay que justificar la violencia, ya sea la que uno puede recibir o ya sea lo que uno puede impartir también. Entonces, vuelvo a reiterar, no justificar situaciones de violencia. Sí podemos buscar recursos, sí podemos ir en búsqueda de oportunidades y de salidas, ya sea a través de redes locales, ya sea a través de nuestro sistema de salud. Sabemos que el número 911 es un número al que hoy podemos llamar para denunciar cualquiera de estas situaciones. Sí, más adelante, pero al final también podemos ofrecerles algunos los datos de los números a los cuales se pueden dirigir. Bueno, tener en cuenta que todas estas expresiones, reacciones, actitudes o gestos violentos pueden dañar a la persona y a la relación que tengo con las personas, muchas veces ocasionando daños que pueden ser hasta irreparables, ¿no? Con esto a lo mejor decir, ¿no?, Mauricio, que nosotros estamos en situaciones a lo mejor de vivencia de susceptibilidades, ¿no? Entonces, ante
no es fácil encontrar y ver el recorrido que tiene una situación violenta, pero sí por lo menos poder poner freno a formas de comunicarnos que en este momento se pueden ver rebulizadas. Tal cual, tal cual. Me parece importante también la diferencia entre esto que planteábamos de una agresividad innata y que puede estar en mayor medida presentarse por esta situación a la violencia, como decís vos, porque bueno, también en este tipo de relaciones hay una tendencia a justificar. Entonces, que no sea una justificación el aislamiento para vínculos de violencia que ya eran preexistentes, ¿no? Ujú, claro. Bueno, otro grupo en relación a esto que llamamos este malestar que se genera por esta situación, se puede expresar a partir de estados de ansiedad. Estados de ansiedad llamamos a este monto, esta tensión que no puede ser tramitada, muda a un estado de nerviosismo, que de manera más o menos consciente se busca apaciguar a partir de un exceso en el consumo de alimentos, de bebidas alcohólicas, se fuma más, hasta se consume medicamentos no recetados, ¿sí? Esto se ve en los noticieros que hay un aumento de todas estas cosas producto de esta ansiedad que provoca esta situación. Pero bueno, acá también, Pero eh, sí, discúlpame, pero me parece como importante que está muy bien esto que estás diciendo, pero hay que diferenciar estos problemas, ¿sí? Que a lo mejor uno puede tener como algo, como una sintomatología previa, ¿no? Poder diferenciar estos estados de ansiedad que pueden ser productos, como bien vos decís, de este momento, ¿no? Aquello que a lo mejor ya lo teníamos previamente y que puede haber ido en aumento, ¿no? Y en esto podemos hablar de problemas alimenticios como la bulimia, como el alcoholismo, como consumos previos, ya sea por el juego, la información, las redes sociales, ¿no? También en estos casos, ante una situación así, poder saber que uno puede pedir ayuda también y ir en búsqueda de orientaciones para poder sobrellevar este momento. tal cual. Y un tercer grupo es el de la angustia, en el cual este malestar interno se traduce a un estado que es similar a la tristeza, pero del cual no se puede asociar a una vivencia, ¿sí? Es un estado de malestar interno que no se le encuentra una explicación, que en muchos casos queda en ese malestar y en otros casos se muda a expresiones físicas como puede ser opresión en el pecho, dificultades para respirar. Esto también pueden ser situaciones que se pueden dar de manera súbita en cualquier momento del día, pero que generalmente suelen presentarse más a la noche o entre sueño y alterarlo, ¿sí? Sí. Pero bueno, acá Quizás también, sí, sí, decime. diferenciarlo, ¿no? Esto que estás diciendo, diferenciarlo, ¿no? Como vos decís, algo como que aparece de golpe, aparente, ¿no? Pero diferenciarlo de un hecho quizás de tristeza, algo que tenga que ver con, por ejemplo, un hecho doloroso, y en este caso podemos hablar del duelo. No, yo sé por qué me está pasando esto, estoy ante la pérdida de algo que yo quería. Entonces, bueno, este es un estado de que nos vamos a asumir en mucha tristeza, ¿no? Tal cual, que en el caso del duelo, eh, este estado de tristeza es un estado necesario para poder superar la pérdida. Es diferente a la angustia, que no se encuentra una causa aparente, y que en el caso, lo que estamos proponiendo nosotros es que se debe a esta falta de tramitación que nos permitían estos espacios. Lo que queríamos hacer con esta discriminación de estos grupos de malestares es, por un lado, diferenciarlos de problemas previos que pueden estar presentes y se pueden agudizar, ¿sí? Como hablábamos de alcoholismo, bulimia, situaciones de violencia. La clave está en que en todos estos casos se pueden rastrear eh, signos previos que quizás se ven en este momento acrecentados.
pero se trataban de problemas previos. Entonces, en situaciones como esta, parece importante poder recalcar esto y que en esos casos se necesita un tratamiento particular, que si ya existía, sería importante retomarlo con las herramientas que nos brinda esta situación. Hay espacios virtuales para trabajar, inclusive hay eh, tratamientos psiquiátricos, hay servicios de psiquiatría funcionando para casos urgentes en diferentes eh, espacios municipales, ¿sí? Que estos también son datos que se pueden brindar después cuando termine la charla. Pero bueno, poder diferenciar si se trata de esto, de este malestar, o se trata de situaciones previas. En el caso de que se Claro, trate de este malestar, o sea, nosotros lo que proponemos, con nuestro punto de vista, es que surge de esta falta de poder tramitar estas tendencias que son innatas y necesarias para nuestro bienestar. Entonces, la situación y estos malestares, que si nosotros lo podemos estar viendo en nuestra cotidianidad, lo que nos está mostrando es que necesitamos pensar nuevas herramientas para poder tramitar estas tendencias en cierta medida, ¿no? Entonces la propuesta es esa, poder pensar nuevas herramientas. claro, porque si bien tenemos la necesidad básica, ¿no? de placer y vinculación afectiva, en tiempos de aislamiento, esta vinculación social y afectiva se va a ver reducida a espacios mucho más acotados, ¿no? Fuimos planteando a lo largo de esta charla que la socialización no es un proceso sencillo, ¿no? Todo lo contrario. Es largo, lleno de dificultades y conflictos internos entre la satisfacción de los deseos propios, ¿no? Y su control. Nos convertimos en seres sociales cuando podemos lograr interiorizar ese control y somos capaces de frenar nuestros deseos e impulsos más inmediatos, ¿no? Como seres humanos nos vamos a ir desarrollando mediante esta represión de estos instintos. Este es un punto importante. Entonces así, ¿no? Aparte es la sociedad también quien va a ir avanzando controlándonos. Eh, pero ¿qué pasa o qué sucede cuando estamos aislados y no podemos entrar en contacto con nuestros seres queridos de la manera directa, no podemos entrar en contacto con la sociedad? Al menos en un principio no de la manera en que lo veníamos haciendo comúnmente, ¿no? ¿Y qué pasa si ese control que la sociedad nos imponía ahora en cierta forma se ve desdibujado? Entonces, acá consideramos que empieza el surgimiento de nuevos controles, ¿no? En el contexto de la pandemia que nos pone ante un desafío a nuestra capacidad de regular las emociones. Estamos por momentos quizás un poco más ansiosos, por momentos un poco más decaídos, ¿sí? Estamos expuestos a un peligro constante, ¿no? Con respecto a la salud. ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si se enferma un ser querido, ¿no? Y esto nos hace mantenernos todo el tiempo como un estado de tensión y acá se pone como en marcha un fuerte autocontrol que tiene que ver con esto básico que venimos escuchando, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento, el quedarnos en casa, ¿sí? Esto como que por momentos nos puede poner como más tensos y agotados, ¿no? Porque eh, estamos en casa, y bueno, sí, esto es un control que tenemos que tener, pero a su vez estamos en la privación de cosas que nos gustaban, que tenía que ver con salidas, deportes, hobbies, amigos, ¿no? Y todo esto va a hacer que nuestros estados de ánimo se vean de alguna u otra manera a lo largo de todo este tiempo de cuarentena alterados, ¿sí? Entonces, es muy probable que en algún punto nuestras emociones placenteras vayan en aumento y las emociones placenteras en disminución. ¿Cuál sería el desafío? Un poco, ¿cuál sería la propuesta que tenemos hoy acá frente a ustedes? Es que invitarlos a autorregular o a regular estas emociones con la ayuda de mi contexto familiar más cercano, ¿sí? Amigos, en las formas que tengo de comunicarme, y ahora yo voy a hablar un poquito más de esto, y también hacerlo desde adentro, ¿sí? Pero para esto
necesitamos como registros. Entonces, frente a estos días que nosotros estamos transitando, va a ser importante hacer acuerdos, ¿no? Tener en cuenta las necesidades de cada miembro de la familia. No solamente las voy a tener que tener yo en particular, sino todos hablar de qué necesidades estamos teniendo. Empezar a organizar, y los que ya lo vienen haciendo, continuar organizando y distribuyendo tareas en el hogar, definir horarios, definir rutinas. Quizás esto lo vienen escuchando, se habla mucho de esto, porque es importante, ¿sí? Es importante tener espacios que vamos a compartir y con nosotros, ¿no? Y es importante tener espacios personales. Entonces, es bueno pasar tiempo a solas también, ¿sí? Cuando hablamos de la comunicación, es importante tener también esto, aumentar la comunicación entre la pareja, aumentar la comunicación entre padres e hijos, es el momento. Quizás muchas veces esto queríamos hacerlo y por cuestiones de tiempo, ¿no? Esta palabra que surge mucho, no tenía tiempo, no podía, bueno, no lo hacíamos. Hoy está, entonces utilicen. Es crear, a lo mejor en muchos espacios, este momento del diálogo y de la palabra. Expresar las emociones, ¿no? Esto qué interesante de cuando hablamos de emociones, poder expresarlas, ¿no? Que yo le pueda decir al otro qué me está pasando, ¿no? No solamente preguntarle, porque si yo le pregunto, pero si yo no expreso, ¿no? Poder decir cómo me siento, ¿sí? Y si estamos frente a nuestros hijos, no solamente no entender si ellos tienen un berrinche o lloran, que les está pasando algo, pero también poder, como adulto, darles este ejemplo de poder manifestarse ante esto y poder entenderlo. Y no solamente decir, bueno, no llores o no te pase, o retar ante determinada situación, sino poder comprender y decir, ¿sabes que a mí lo que me está pasando es esto también? ¿Sí? Poder prestar palabra a esto, ¿no? Reconocer estas señales a lo mejor que podemos tener de estrés, de nerviosismo, no intentar resolver en esos estados la situación, ¿no? En esto es, me corro, voy en búsqueda a lo mejor de un espacio para mí en forma particular, me corro de la situación, me pongo a charlar con redes cercanas, ¿sí? Y después a lo mejor volver a ese punto y tratar de encontrar un medio de acuerdo, ¿no? Con el otro. Entonces esto es, aprendo a autorregular mis emociones. ¿Sí? Esto es un aprendizaje. Pero ¿cómo las voy a aprender a autorregularlas? Primero las tengo que detectar. Es muy importante saber qué emociones se están poniendo en juego en este momento, ¿no? Ya sean placenteras o displacenteras, pero esto, poder reconocerlas. Si yo las reconozco y las nombro, luego para mí va a ser mucho más fácil poder regularlas, ¿no? Si yo en este caso no puedo hablar de lo que me está pasando y no las regulo y no las reconozco, y difícilmente después pueda controlarlas, ¿sí? Entonces, es necesario en estas situaciones aprender a vivir ante situaciones extremas. Bueno, la incertidumbre nos invade a todos, ¿sí? De lo que tenemos certeza y lo que yo les puedo decir, y bueno, es de aquello que ya pasó, ¿no? Estamos como haciendo historia de esta situación. De lo que viene es una construcción diaria, pero sí poder saber de lo que ya vivimos y que ya hicimos un recorrido bastante interesante, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de nuevas herramientas, que Mauricio decía, ¿no? Estas formas nuevas de tramitar todo lo que nos está pasando, también tenemos que ver cómo vamos tramitando estas emociones y el encuentro con el otro. Y este encuentro con el otro, hoy cómo se hace, ¿no? Como también lo estamos haciendo nosotros con ustedes, a través de una pantalla, ¿no? Lo importante en esto es seguir siendo con el otro, seguir estando en contacto con el otro, ¿sí? Creo que hoy tenemos, ante este aislamiento, un aliado muy grande que tiene que ver con la tecnología principalmente, y en esto vamos a podemos nombrar las pantallas, ¿no? Todo lo que es las compu, las tablets, el teléfono, el internet, ¿no? Como la clave para poder comunicarnos. Quizás en un primer momento esto generó mucha resistencia, no era tan fácil, no sé si me animo, si quiero que el otro me vea, si ver al otro, cuando yo estoy en una pantalla me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Entonces, esto, y sí, naturalmente no es tan fácil, yo cuando hablo con el otro no me estoy viendo constantemente, ¿no? Es mi propio reflejo, es mi propio espejo, ¿no?
Pero actualmente yo consideramos que hay mayor conciencia y hay estas nuevas maneras de expresarnos, es como que nos fuimos amigando, ¿no? Nos vemos como enfrentados también a hacer el uso de estas herramientas. Si nos brindan la posibilidad de la continuidad laboral en nuestras casas, empezó a surgir la palabra teletrabajo, home office, ¿sí? Y empezar a buscar estos espacios, ¿no? Lo escuchaba Mauricio que decía, bueno, tener un espacio, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Nuestra casa cumple una función y el lugar de trabajo es en otro lugar. Bueno, empezar a trabajar esto que tenga que ver con organización, tiempo y rutina, también tiene que ver con esta continuidad laboral quizás desde casa. Para estudiar, antes seguramente uno lo hacía de manera presencial, estaba la posibilidad de hacerlo online, ¿no? Yo no digo que esto sea totalmente nuevo, no, estaba la posibilidad, pero no se accedía, si uno tenía que elegir, muchos quizás elegíamos algo presencial como para ir en el encuentro del otro, y hoy la posibilidad de que esto no se corte, de que tengamos una continuidad, bueno, lo hacemos a través de la modalidad online y también nos acerca a aquellas personas que siempre quisieron hacer un curso y no lo habían hecho hasta ahora, animarse a, bueno, a lo mejor vía web poder lograr aquello que tanto estaban queriendo y que en este momento también el tiempo quizás se les da, ¿no? Tienen esta posibilidad de hacerlo en este momento. Las visitas médicas, ¿no? Muchas veces nosotros estábamos en los consultorios esperando por largo rato a lo mejor que el médico nos pueda atender y hoy con una videollamada sabemos que tenemos el médico dentro de nuestra casa, nosotros le podemos explicar cuáles son nuestros síntomas y ellos a lo mejor pueden hacer como un diagnóstico de acuerdo a lo que nosotros les estamos comentando, ¿no? Y las recetas que quizás también, ¿no? Necesitamos la presencia hoy a través del mail, que vuelve a cobrar un sentido no solamente para el laboral, sino para este tipo de situaciones, pues, ¿no? Puede también lograr que una receta automáticamente la tengamos para ir a hacer la compra del medicamento que necesitamos. Cuando hablamos de compras, ¿no? Cuando hablamos de compras online, que creo que en algún punto todos estamos llegando, ¿no? a hacer alguna adquisición por ese medio, en un primer momento, era una forma de compra que quizás si yo no lo toco, si no lo veo, si no, no, sé, no era tan elegido, ¿no? No era que el acceso lo teníamos, pero quizás no lo estábamos seleccionando como una prioridad. Y entonces, hoy creo que uno va a comprar algo y ya hay demora, o sea, quiere decir que esto sobrepasó a lo mejor lo esperable, ¿no? Yo creo que muchos se vieron superados en cuánta demanda tienen, ¿no? Y esto es, lo nombro que aún estando en aislamiento, estamos en contacto con el otro. El otro me devuelve quién soy con cada una de estas cosas que estoy haciendo. Visita médica, compro algo, ¿sí? Porque yo compro y el otro ya tiene un registro de mí, ya sabe quién soy, me está devolviendo existencia, ¿no? Y esto me parece como que es importante que lo puedan ver así. Estamos aislados, pero en contacto con los otros. Nosotros no fuimos entrenados, ¿no? Para esta cuarentena, no hay registros pasados de vivencias en situaciones similares para que podamos tener y utilizar hoy como un precedente, ¿no? Por eso yo hablaba de que estamos haciendo historia, sabemos de todo lo que estuvimos haciendo y estamos transitando este presente haciendo historia de lo que nos está pasando, ¿no? Pero es importante poner en marcha todas estas nuevas herramientas a las que tenemos hoy acceso, ¿no? Esto nos ayuda a transitar y sostener este presente. Entonces, fortalecernos con los vínculos sociales en estos periodos críticos afecta la vida actual. Por eso es importante no perder el contacto con el mundo exterior, ya sea que estemos en soledad o ya sea que estemos en compañía, no importa, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de estas nuevas formas de vínculo, también lo es en la manera quizás en que nos estamos saludando. Quizás antes, acá nosotros somos mucho de abrazarnos y darnos un beso y demás, y hoy encontramos rápidamente cómo podemos seguir en contacto. Bueno, el codo, el pie, bueno, todo lo que se les ocurra, pero esto lo que yo quiero decir es seguir estando en sensación con el cuerpo del otro. ¿Sí? Igual necesito, es como que si lo toco ahí ya sentí que entré en contacto con el otro. Bueno, antes los cumpleaños, ¿cómo los festejábamos? Y bueno, nada,
festejo, amigos, torta, lugares, todo, ¿no? Hoy nos saludamos a través de, cantamos el feliz cumpleaños por una pantalla, ¿no? Nos decimos lo que sentimos a través de la pantalla. La palabra, como toma hoy, es siempre, ¿no? Es importante, pero es decirnos, el decir lo que siento todo el tiempo y no solamente el porque me reuní, es porque te quiero y quiero estar festejando tu cumpleaños. Bueno, acá es, quiero estar viéndote y cantarte feliz cumpleaños a través de una pantalla, y es, te sigo homenajeando, sos importante para mí, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, para poder comunicarnos encontramos nuevas plataformas, ¿no? Zoom, Meet, Hangout, Skype, ¿no? Todas estas nos ayudan a vivir en sociedad a pesar del aislamiento, ¿no? Y las redes sociales, bueno, ni hablar, ¿no? Facebook, el Instagram, etcétera, se transforman en una pieza clave para saltar de alguna manera este aislamiento y mantenernos en contacto con quién, con nuestros familiares, con nuestros amigos, empezar a buscar amigos. Esto está buenísimo porque uno puede decir, uy, no, hace un montón, ¿cómo me voy a juntar con mis amigos de hace tantos años? Pensemos que los otros también están en esta situación igual que nosotros. Esto no me está pasando solamente a mí, ¿sí? Y en esto está buenísimo para ir manteniendo los vínculos con las personas mayores que también accedieron a esto, ¿no? A esto de tratar de encontrarse telefónicamente o por la red social, ¿no? Pero en este caso, bueno, las redes sociales también. Hoy el Facebook es un poco más sencillo y están accediendo muchas personas, a lo mejor más mayores, más grandes, ¿no? Y no solamente para encontrarnos con amigos que ya teníamos, sino también puede ser para que podamos conocer otras personas, ¿no? Y esto de conocer o de crear un vínculo, de alguna manera empieza a resultar esperanzador de que cuando esto se termine, voy a ir en búsqueda de esto, ¿no? De esto que en este momento me está haciendo tanto bien o en este momento me gusta, ¿sí? Pero como decíamos que las redes sociales nos sirven para comunicarnos, para entretenernos, ¿sí? Sí, lo que vamos a hablar, y seguramente escucharon, de la no sobreinformación, no sobreinformarnos de lo que está pasando. Estar todo el tiempo pendientes de cada una de las situaciones, principalmente con esto, ¿no? De la cantidad de casos que a lo mejor se registran. Está bueno saber qué está pasando, pero no estar todo el tiempo pendiente de esto, eh, ¿no? De toda esta situación y demás. Bueno, a ver, nosotros tenemos que ir practicando como estos estados de encuentro con el otro, encuentros personales para uno mismo, y ir regulando estos estados de emocionales, ¿no? Y para ir teniendo estados de calma, que esto va a ser necesario para poder aprender a usar mejor nuestras herramientas emocionales frente a esta situación. Entonces, fortalecernos en estas situaciones es la clave. Poder ir en búsqueda de cosas nuevas también está bueno, ¿sí? De aprendizajes que vamos a tener en este momento. Entonces, cuanto mejor podemos estar transitando esto, este momento, este presente, ¿no? Cuanto mejor vamos a ir haciendo nuestra propia historia, nosotros vamos a ir pensando que nuestro regreso nos va a encontrar mucho más fortalecidos y en aprendizaje, ¿sí? Bueno, hasta acá era lo que nosotros queríamos transmitirles como primer encuentro. Nosotros los vamos a invitar a seguir teniendo continuidad en esto, ¿sí? A seguir elaborando juntos este tiempo de cuarentena con diferentes temáticas. Así que en este momento le damos entonces el pase a María. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Bien, antes de ir a las preguntas, que sé que hay varias, tenemos una pregunta de Orne, de María Soledad, de Juanse. Queremos comentarles un par de cosas acerca de las actividades que tenemos la semana que viene, ¿sí? Van a poder ver que la semana que viene, por ejemplo, comenzamos con el martes 30 de junio a las 19 horas. Vamos a tener el taller de la resiliencia, cómo transformar mi ser, dictado por las chicas de Disco Argentina, donde abrimos un espacio de diálogo para conversar acerca de cómo nos fuimos adaptando en este último tiempo. Después, el miércoles 1 de julio a las 18 horas, tendremos la charla en vivo a través de Facebook, cómo acompañar a los nietos en este tiempo, inspirados en la pedagogía Montessori.
hace bastante tiempo que nos vienen pidiendo que dictemos charlas o talleres acerca de la pedagogía Montessori, y esta va a ser la primera que estaremos dictando junto a Natalia Manuale, coordinadora del programa Montessori Vicente López, a través de Facebook. El jueves 2 de julio a las 19:30 horas estaremos compartiendo el primer taller del que les hablaban Marcela y Mauricio, titulado El manejo de límites en niños y adolescentes en la cuarentena, donde vamos a profundizar la temática que tratamos el día de hoy. Y por último, vamos a cerrar la semana el viernes 3 de julio a las 18 horas con la charla en vivo a través de Facebook, repensando el liderazgo para la nueva normalidad, que dictaremos junto a Silvana Mondino. Recuerden que para no perderse ninguna de nuestras actividades pueden sumarse a nuestro newsletter para que les lleguen por mail todas nuestras novedades, ¿sí? Solo tienen que ingresar en bit.ly/sumatecub, completar sus datos y les va a llegar un mail para que puedan confirmar su suscripción. Así que bueno, los chicos ya están listos, así que vamos con ellos para que puedan responder las preguntas. Dale, bueno, gracias Mariano. Bueno, acá recibimos las preguntas de ustedes, les agradecemos un montón esta participación y este ida y vuelta que vamos a poder generar. Bueno, una de las preguntas tiene que ver con cómo podemos generar espacios propios dentro del hogar cuando tenemos niños y adultos mayores que nos demandan continuamente. Y bueno, nosotros veníamos hablando un poco de esto, ¿no? De qué nos está pasando ahora que estamos tanto tiempo adentro de casa, ¿no? Y tenemos que empezar con una organización. Entonces, en esto, bueno, vamos a hablar un poquito de las rutinas, ¿no? Las rutinas nos ayudan a ser parte de esto, de organizar nuestro día de una manera mucho más adecuada. Yo creo que cuando comenzamos un poco la cuarentena, fue todo un poco más libre. Nosotros creo que en principio todos pensamos que esto era poco, ¿no? Que eran unos pocos días, 15, 20, se fueron sumando y bueno, ahí estamos por el día 90 y pico. Es necesario tener una rutina para poder sobrellevar todo este tiempo. ¿Sí? La rutina, si tenemos niños pequeños, yo diría que está bueno que los podamos hacer partícipes de ese momento, ¿no? Que ellos puedan ser partícipes de lo que vamos a organizar. Cuando nosotros organizamos, estamos anticipando. Y para ellos, si son niños muy pequeños, que quizás todavía la noción del tiempo no la tienen tanto cronológicamente como la podemos llevar nosotros, los ayudan anticipándose con las rutinas. ¿Sí? Esto que está viniendo, ¿no? Y qué cosas les gusta hacer y organizarlo en una rutina les hace más llevadero el día, ¿no? En esto estamos hablando de las pantallas, por supuesto, y ocupan un lugar sumamente importante, porque hacen que estemos comunicados, pero el exceso también de pantallas no es bueno. Entonces, que los chicos estén por momentos en situaciones de quietud y por momentos en situaciones de juego y de movimiento, aunque el espacio sea reducido, organizar cosas en conjunto familiarmente, ¿sí? Y también que podamos organizar momentos en los cuales ellos puedan jugar solos, ¿no? Ya sea cuando llega la tarea, acompañarlos, pero también que haya momentos en que ellos puedan ir creando sus pequeñas responsabilidades, ¿sí? Que puedan hacer cosas por sí solos, esto les va dando autonomía y seguridad, así que es bueno que tengan espacios donde nosotros los acompañemos y espacios que sean propios. Con respecto a los adultos mayores, bueno, si están viviendo en casa, yo diría que para ellos, la mayoría si tenía mucha autonomía y tenerlos en casa se resulta un poco difícil. Por eso con Mauricio pensamos en un taller, justamente, pensado para ver cómo transitamos, cómo transitan ellos estos momentos, ¿no? Entonces, la demanda quizás principalmente tiene que ver con el salir, como con los chicos, ¿no? Quieren salir todo el tiempo. Bueno, más conciencia de que estamos transitando un momento de mucho cuidado y principalmente quedarnos en casa es cuidarnos y cuidarlos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, también me parece que facilitarles el medio de la nueva herramienta que estuvimos hablando hace un ratito, que tiene que ver con conectarnos con el afuera a través de una red social, de un teléfono, ¿sí? No hace falta quizás que los llamados sean muy largos en los adultos mayores, pero sí, a lo mejor,
más continuados, ¿no? Que sean como más seguidos, no hace falta que ellos puedan tener llamados como muy extensos. Entonces, nada, estar en contacto con el afuera a través de una red social, de un llamado, es responder también un poco a la demanda que ellos van teniendo, darles autonomía dentro de casa también para que ellos puedan hacer cosas. Que no puedan salir no significa que no puedan hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, darles esta posibilidad de mantenerse entretenidos, elegir también que ellos se permitan o permitirse escuchar qué cosas les gustaría hacer, ¿no? Y dentro de esto, qué les gustaría hacer, bueno, tratar de realizarlo, ¿no? Facilitarlo si vivimos con un adulto mayor, facilitarles el acceso a lo mejor a una red social, me parece importante, ¿sí? Bueno, espero haber respondido un poco la pregunta y lo que dejamos es esto, ¿no? Tanto para niños que va a ser próximamente y adolescentes que tiene que ver con lo que vamos a trabajar el jueves que viene. Nosotros estamos pensando que ante el escenario que a lo mejor se haya cambiado ahora, que sea dentro de casa, pero las necesidades de tanto los niños como de los adolescentes siguen siendo las mismas. Entonces, Bueno, nuestra acá idea sería hay trabajar una con... pregunta en relación a eso, relación a una madre que tiene un hijo de 2 y otro de 12 y se pregunta en relación a las angustias de Sí. los adolescentes. Ujú. Decía que venía llevando bien el aislamiento y en un momento tuvo un estallido que ella lee como angustia. Sí. Bueno, esto me parece importante esto, ¿no? Vos estabas diciendo que va a haber un espacio, porque es un tema que está bueno poder diferenciar las diferentes edades y a qué se puede estar debiendo eh, esa angustia de los adolescentes. Bueno, recordar que hay necesidades que tienen por la edad, que la siguen teniendo a pesar del aislamiento. El tema de estar con pares, con grupos, tener momentos de privacidad. Entonces, en una situación así hay que tratar de suplir esas necesidades que tienen Mm. de la manera que podamos. Por ejemplo, si estamos todos en casa, bueno, respetar los espacios de cada uno, que puedan mantener el vínculo con sus pares, por Zoom, por teléfono, pero que se siga sosteniendo el lazo, ¿no? Mm. Sí, yo diría y agregaría también esto que vos estás diciendo, que es muy interesante, es nosotros como adultos, ¿no? Yo creo que un poquito estuve hablando de esto. Nosotros como adultos, ayudar también a que ellos se puedan expresar sus emociones. En el caso de esta diferencia de edad entre 2 y 12, es como que hay bastante diferencia, ¿no? Y a lo mejor un nene chico no puede poner en palabra todavía, y un adolescente la palabra está, pero cuesta a veces en la comunicación con el adulto. Entonces yo diría que como adulto podamos poner palabra nosotros a lo que está pasando, prestarles esa palabra, decirles, bueno, esto que te está pasando a vos, ¿qué es? A ver, yo como adulto le puedo decir, hoy estoy triste, hoy estoy nervioso, hoy estoy irritable, hoy no me siento bien. Me pasa, esto que me está pasando es porque, bueno, sí, estamos encerrados y estamos acá y no podemos salir, ¿sí? No significa que esto es este presente y no es que esto va a quedar, que les quede claro que esto es momentáneo, ¿sí? Que está durando, pero que esto va a pasar también, ¿sí? Entonces, a los chicos muchas veces, y es probable, que puedan regresar a una etapa anterior, ¿no? Que estaban transitando. ¿Pero por qué volverían a una etapa anterior? Una etapa anterior donde se sintieron mucho más seguros. ¿Sí? Entonces, en esto acompañémoslo, ¿no? No nos asustemos si yo hablo por un niño, por ejemplo, porque nombraban de 2 años, que si estaba controlando esfínteres no está, deja de controlar. Si había dejado el chupete necesita agarrarlo de nuevo. Bueno, estas situaciones es volver a lugares a lo mejor donde se sentían más seguros y los acompañémoslos, no retemos este momento y no privemos, sino entendamos y comprendamos a que después vuelva a superar esto y volver a tener su autonomía y su independencia. Y con respecto al adolescente también, ¿no? Invitar a esto, a ponerse un poco más en empatía y en la sintonía de que porque seamos nosotros los adultos no vamos a decirle lo que nos está pasando. Bueno, seamos el espejo para que ellos después puedan expresarse también. Sí, hay otra pregunta relacionada a las exigencias en el trabajo, que también es otro tema que vamos a trabajar en los encuentros.
Bueno, tiene que ver con esto de que en la actualidad se junta en nuestra casa el espacio que teníamos eh, de distensión con el lugar de trabajo. Entonces, así como a esta persona le cuesta manejar la exigencia del trabajo, ya que estos límites eh, se corren, también hay otros en los que no se pueden concentrar en el trabajo en casa. Entonces, en estos casos me parece que es importante poder encuadrar los momentos de trabajo y los momentos de descanso. Encuadrarlo a partir de horarios, espacios de la casa que se dedican exclusivamente para el trabajo, eh, el manejo del teléfono, poder distenderse en algún momento con eso también. Eh, que bueno, también es un tema que lo vamos a charlar en uno de los encuentros, así que están invitados. Sí. No sé si hay alguna más. Sí quedaba, cómo manejo la angustia de no ver a mi nieta de 104 días, ¿no? En este caso, bueno, hay una situación que tenemos que preservar, ¿no? Esto que hablamos de este fuerte control, yo estaba nombrando, ¿no? Que de estas palabras de quedarnos en casa, de mantener la distancia y que nos cuesta, ¿no? Pero que sabemos que esto que estamos haciendo tiene que ver con preservarnos, ¿no? Y me parece que si venimos haciéndolo desde hace tantos días y falta mucho menos, bueno, continuar en este esfuerzo y usar las herramientas que hoy sí tenemos en nuestro acceso, que yo decía, hoy nuestros aliados que tienen que ver con el Internet, ¿no? Los teléfonos y esta modalidad de la videollamada que también acerca mucho más la imagen, por supuesto que no es lo mismo, no es lo mismo como yo decía, estas formas que nosotros tenemos y mucho más, ¿no? Los argentinos de agarrarnos, de estar siempre como encima del otro, bueno, nos tenemos que acostumbrar. Y bueno, yo diría que es esto, que tiene que ver con poder usar las herramientas en las cuales nos estamos pudiendo comunicar y nos estamos acercando, saber, ¿no? Que esto que estamos viviendo, como estaba diciendo, está en un camino ya esperamos de ir mejorando y de ir disminuyendo, ¿no? Y que nos vamos a acercar a otro momento donde vamos a salir fortalecidos. La idea es salir fortalecidos de esta situación, ¿no? Y seguramente con una nueva forma de vincularnos, bueno, que esta forma que pronto se puede encontrar y que vamos a ir trabajando con las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance, un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? De poder sostener y autorregularnos en esto, ¿no? En este control que hoy se nos está poniendo. No sé si hay algo más que nos quieran preguntar, si hay alguna otra pregunta. Bueno, por el momento no hay ninguna otra pregunta. Le quiero agradecer a ambos por Bueno, estos dos encuentros que tuvimos que realizar. Vamos a estar haciendo otros talleres, como comentaban ellos. Se viene la semana que viene, el jueves 2, el manejo de límites en niños y adolescentes en la cuarentena, que va a ser el jueves que viene, 2 de julio a las 19:30 horas. Después la semana siguiente, el lunes 6 de julio, también a las 19:30, vamos a estar hablando acerca del estudio y el trabajo desde casa. Y después, el jueves 16 de julio, también a las 19:30 horas, vamos a tener uno de adultos mayores y aislamiento social, donde vamos a estar a lo largo de estos tres talleres, entrando un poco más en todo lo que estuvimos viendo en este taller y haciendo, ¿cómo es? Incrementando todo lo que ellos nos pueden aportar. Les agradezco un montón, chicos. La bueno, verdad que fueron súper gracias. claros y, Bueno, y nada, completamente agradecido, le pedimos disculpas a ustedes no, por del Centro favor, al Universitario por contrario. los errores que hubo Al- el No, viernes no, al 12. contrario, gracias a ustedes y gracias a todos y bueno, los esperamos para seguir esto, ¿no? Esos momentos de encuentro y de seguir transitando esta cuarentena juntos. Bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo, nos vemos la semana que viene en una nueva transmisión en vivo y obviamente el jueves nos vemos con los chicos en el taller. Toda la información acerca de los talleres la van a poder encontrar en la página del Centro Universitario, donde van a poder inscribirse para cada uno de los tres talleres. Nos vemos la semana que viene.